En un mundo de mares inexplorados y tesoros escondidos, un nombre resuena a través del tiempo: la isla del tesoro. Pero ¿sabías que la historia de esta obra maestra es tan fascinante como la propia novela? Únete a nosotros mientras exploramos el origen de una leyenda literaria. Nos remontamos al verano de 1881. El autor escocés Robert Louis Stevenson se encuentra recluido por el mal tiempo en Bramer, Escocia, junto a su familia, en un intento por entretener a su hijastro Lloyd Osborne. Stevenson toma un pincel y dibuja un mapa improvisado de una isla. En ese instante, una chispa de genialidad enciende su imaginación. Un mapa secreto se convierte en la base de una historia de piratas, oro y motines. El 25 de agosto de 1881, Stevenson se lanza a la aventura de la escritura. Con una energía desbordante, le escribe a un amigo con la emoción de un niño en sí. Esto no les convence. Es que ya no saben de lo que es bueno. Te sorprendería que tratara sobre bucaneros, que comience en el bar Admiral Benbow de la costa de Devon, que tenga un mapa, un tesoro, un motín y un barco abandonado. Él mismo la describe como una historia absurda y divertida, con la ambición de crear el mejor libro sobre bucaneros que se pueda conseguir. Stevenson llamó a su obra originalmente El cocinero del mar, T.C.A. Cook. Un mes después de su concepción, los primeros capítulos comenzaron a publicarse en entregas semanales en la revista infantil Young Fox, bajo el seudónimo de Capitán George North. La respuesta fue inmediata. Sin embargo, una enfermedad interrumpió la escritura, obligando a Stevenson a dejar Escocia. A pesar de todo, continuó escribiendo, consultando incluso a su padre, quien sugirió elementos que enriquecieron la trama. Aunque Stevenson fue un pionero, se inspiró en los gigantes de la literatura de su época. El auge del género de las islas desiertas se había iniciado con obras como Robinson Crusoe de Daniel Defoe en 1719 y continuado por autores como Sir Walter Scott, Edgar Allan Poe y James Fenimore Cooper. Todas estas historias de aventuras sentaron las bases para la obra maestra que Stevenson estaba a punto de completar. Finalmente, el 14 de noviembre de 1883, la novela se publicó por primera vez como libro, ya con su título definitivo, La isla del tesoro. Fue un éxito rotundo, tanto de crítica como de público. La isla del tesoro es una novela clásica de aventuras que nos sumerge en la emocionante historia de Jim Hawkins, un muchacho que vive con sus padres en una posada en la costa inglesa. Su vida da un giro radical con la llegada de un viejo y misterioso marinero llamado Billy Bones, quien se hospeda en la posada y paga a Jim para que esté atento a un hombre de una sola pierna. Cuando Billy Bones es visitado por el hombre de la pata de palo, este le entrega un papel con el punto negro, que es el símbolo de condena entre piratas, y sufre un infarto fulminante. El hombre de la pata de palo lo observa con fría determinación, mientras Jim Hawkins presencia todo con horror y sorpresa. Jim y su madre, iluminados por la cálida luz del interior de la posada, al buscar lo que les debe Bill entre sus pertenencias, descubren el paquete secreto entre las pertenencias de Billy Bones. Al desplegar el pergamino envejecido, sus rostros se llenan de asombro y tensión. El mapa del tesoro del legendario Capitán Flint aparece ante ellos con su X marcada, senderos dibujados a mano y una rosa de los vientos que apunta al misterio. Emocionado por el hallazgo, James se lo entrega al Dr. Livesey y al caballero Trelawney, quienes, cegados por la aventura, deciden organizar una expedición para encontrar la fortuna oculta. Para el viaje, el capitán Smollett, con su porte firme y uniforme naval, ha sido oficialmente contratado por el Dr. Livesey y el caballero Trelawney para comandar la goleta española. Jim observa con admiración mientras parte de la tripulación se reúne en el puerto, rodeados de barriles, cuerdas y velas enrolladas. El barco, majestuoso y listo para zarpar, se alza al fondo con su nombre pintado en letras doradas. Entre los marineros, Jim se encariña con el carismático cocinero Long John Silver, un hombre de una sola pierna con un loro en el hombro. Jim lo admira y se confía, sin saber que su nuevo amigo es, en realidad,
el líder de una banda de piratas. El destino se revela una noche, cuando Jim se esconde en un barril de manzanas y escucha a Silver conspirar con el resto de la tripulación. Su plan es esperar a que encuentren el tesoro para luego amotinarse, matar a los nobles y quedarse con la fortuna. Lleno de terror, Jim avisa a sus amigos, preparándose para la inevitable confrontación. Al llegar a la isla, el grupo de Jim se atrinchera en un viejo fuerte, listos para la batalla. Jim, con su espíritu aventurero, explora la isla por su cuenta y se encuentra con Ben Gunn, un náufrago abandonado por Flint años atrás, quien revela que él ya había encontrado el tesoro y lo había escondido. La lucha se desata, hay heridos. Se desata un asalto al fuerte y Jim, en un acto de valentía, se infiltra en la Hispaniola, la recupera y se enfrenta a un pirata en una épica batalla. Al volver, es capturado por la tripulación de Silver, pero su suerte cambia cuando se revela que el mapa es falso y el tesoro no está donde los piratas creían. La astucia de Levisy y Ben Gunn finalmente vence a los piratas. Con los piratas derrotados y el tesoro recuperado, Jim y sus amigos regresan a Inglaterra, inmensamente ricos. Long John Silver, el pirata astuto, logra escapar en el primer puerto con una bolsa de oro, desapareciendo para siempre. La aventura transforma la vida de todos, especialmente la de Jim, que deja de ser un niño para convertirse en un héroe. Aunque ya es rico, él no olvida los peligros que enfrentó, los amigos que perdió y las valiosas lecciones sobre la lealtad y la valentía que le enseñó la Isla del Tesoro. Así concluye la épica aventura de Jim Hawkins en la Isla del Tesoro. Con esta obra, Stevenson se ganó su lugar en el panteón de los grandes autores. Pero el legado de Stevenson va más allá de un simple éxito editorial. Con Long John Silver, el carismático pirata de una sola pierna y un loro en el hombro, Stevenson creó el arquetipo del pirata moderno. Elementos como los mapas con una X y las islas desiertas como refugios de tesoros se convirtieron en símbolos universales de la cultura popular. La Isla del Tesoro no solo es una novela, es el pilar sobre el que se construyeron innumerables historias de piratas, desde el cine hasta los videojuegos. Así, el mapa trazado por un padre para su hijastro se convirtió en el punto de partida de la aventura literaria más grande de la historia. Aquel muchacho de Posada que encontró un simple mapa, no solo halló un tesoro de oro y joyas, sino que descubrió el verdadero valor, la lealtad y el coraje que yacían en su interior. Aunque Long John Silver escapó, su figura y la de todos los piratas que cruzaron su camino quedaron grabadas para siempre en la memoria de un niño que se atrevió a soñar. Y la próxima vez que veas un mapa del tesoro, recuerda que esta historia, este mundo de piratas, comenzó una tarde lluviosa en la imaginación de un escritor y su hijastro en Escocia.